Sofía Sánchez, ella es asambleísta provincial por el Azuay. Bienvenida, abogada Sánchez. Quisiéramos conocer su punto de vista, su evaluación de lo que constituyó la comparecencia en la asamblea de la ministra del Ambiente, Sadef Richie. Buenos días, Gustavo, un gusto estar con ustedes. Así es, el día de ayer se desarrolló esta comparecencia por el tema mecheros, tema de derrames petroleros. No se abordó en la comisión el tema del caso Olón porque esto está investigando otra comisión. Lamentablemente el presidente de nuestra comisión no nos ha convocado a ese tema tan trascendental de interés nacional. Sin embargo, la comparecencia de la ministra dejó mucho un sinsabor, yo podría decir, porque se nota que no está al tanto de lo que está sucediendo en territorio, de las situaciones que existen, al menos con respecto al cumplimiento de esta sentencia. No podía contestar las preguntas y pues en aras de eso, pues el presidente actuó, yo diría, de una forma indebida, incluso se le apeló la presidencia y pues la sesión no se llevó en un orden debido porque no existía la información necesaria por parte de la ministra. Asambleísta, el día de ayer usted estuvo visiblemente molesta por cómo se dieron las cosas en la comisión ante la comparecencia de la ministra. Como usted mismo ha insistido, la ministra no respondió, permitió que sean sus asesores, el viceministro, quien asuma prácticamente esta comparecencia, pero quizás más allá de este tema que debería preocuparnos, una ministra que no tiene quizás las competencias para defenderse o defender su gestión en una comisión de la Asamblea Nacional. Nos preguntamos si el viceministro y quienes la rodean de alguna manera cumplieron o no con las expectativas de la Asamblea de entregar la información que se requería. En realidad no se ha entregado toda la información, no se contestaban las preguntas, existía un mal manejo por parte del presidente de la comisión, quien no está dirigiendo bien la comisión, y esa fue nuestra molestia el día de ayer, porque lo de los ministros tendrán que responder ellos, pero nosotros en el ámbito legislativo tenemos que hacer un buen trabajo, la fiscalización es nuestra competencia y pues en ese sentido no se obtuvieron las respuestas necesarias. Es más, existe una gran contradicción de la información que ellos en un inicio dieron, de la información que luego respondió la ministra, de lo que argumentó Petroecuador. Solo para ponerles un ejemplo, ¿no? Petroecuador, en el cumplimiento de esta sentencia, ha manifestado que ha apagado 145 mecheros. Eso lo dijo ayer en la comparecencia. La ministra, en cambio, ha manifestado que al Ministerio del Ambiente solo se le ha notificado el apagado de un solo mechero. Eso fue lo que ella contestó ayer cuando se le quiso hacer una pregunta con respecto a este tema. Se opuso en su totalidad, dijo que envíen por escrito, que hagan mesas técnicas, y creo que esa es una molestia que tenemos desde la comisión, porque también decirles que la comparecencia esta ha sido dada por cambios del orden del día, no porque el presidente ha querido ponerla ya en una comparecencia que era su obligación, porque estamos en un proceso de fiscalización que tenía plazo 30 días, ya se han pasado los 30 días. Entonces, en ese sentido, hay ciertas molestias y yo me pregunto qué va a pasar cuando tenga que ir la ministra al Pleno, porque ustedes recordarán que en esta semana, y pongo en contexto, se aprobó un cambio del orden del día para que la ministra comparezca al Pleno de la Asamblea. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Y eso es lo que varios ciudadanos nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo va a establecer ella su comparecencia cuando ahí ya no va a tener técnicos que le soporten? Yo creo que ella está al frente de una cartera sumamente importante para el país y donde se tiene que tener un buen manejo, un buen criterio, información necesaria, o al menos prepararme a la comparecencia a la que voy. Yo entiendo que no podemos estar al tanto de todo lo que sucede en una cartera de Estado tan grande, pero al menos sí conocer a los temas a lo que voy a la Asamblea Nacional a comparecer. Realmente es lamentable esos niveles de incompetencia que muestra la ministra, pero no es el caso único. Aquí en Cuenca, el periodista Segundo Cabrera, en un contacto que tuvo con la directora zonal 6 del MIES, dejó a la luz el grado de ignorancia, esa es la palabra, de temas esenciales, de terminología técnica básica, fundamental para el cumplimiento de su misión. No saber
¿Qué es un quintil para un alto funcionario del MIES? Es realmente un desastre. Pero quedémonos con la ministra del Ambiente, las graves decisiones que a través de ese ministerio tienen que tomarse relacionadas con la ciudad de Cuenca, con la provincia de La Suay, por los temas de recursos hídricos, preocupan. El historial que tiene el Ministerio del Ambiente suma más aún a estas preocupaciones. Recién, hace 2 días, me parece, Yacu Pérez, en entrevista con este medio de comunicación, denunciaba, lo dijo públicamente, que la primera dama ese mismo día almorzaba, invitada por Dandy Precious Metals en la hostería Lago de Cristal. Esto sumaría aquello publicado en las propias redes de la primera dama de que se habría llegado a un acuerdo de financiamiento para un programa social que ella lleva adelante en favor de mujeres afectadas por la violencia. Muy bien por el programa, qué mal por las fuentes de financiamiento. Pero Azuay debe preocuparse por esta especie de connivencia de la primera dama con sectores que no son muy aconsejables, que además generan una delicadísima y grave situación de conflicto de intereses. Bueno, Gustavo, yo he llevado estos temas al Pleno, en la Asamblea, he repetido miles de veces que en la provincia de La Suay existen consultas populares que tienen que ser respetadas. Es más, en la comisión, en la agenda que se estableció de trabajo, existe todo un capítulo que tenemos que fiscalizar en cuanto al cumplimiento de consultas populares. La sesión que fue cancelada, que se iba a dar en estos días en la provincia de La Suay con respecto a la ley de recursos hídricos y el cumplimiento de consultas populares, llevaba a la discusión justamente el tema que usted está aquí abordando. ¿Por qué? El tema de que la ministra llegue, no sepa qué responder, yo creo que también nos lleva a sacar conclusiones de que no sabe lo que está sucediendo en el ministerio en su totalidad, cuáles son los permisos que se están otorgando, las licencias que se están dando, los estudios de impacto ambiental que en su momento no han sido tomados en cuenta para otorgar ciertos permisos. Y yo solo quiero poner un paréntesis, ¿no? Acá en la provincia del Pichincha, el tema del Chocó andino reflejaba una situación de que apenas se cumplió una consulta popular, estaban yendo ya a otorgar y socializar la explotación minera en el Chocó andino. Lo mismo sucede en la provincia de La Suay. Y yo creo que tienen que estar atentos las autoridades lo que va a suceder en La Suay en el caso de que se inicien las actividades mineras en lugares donde ya han sido, yo diría, no solo prohibido por una consulta popular, sino que el Azuay ha sido sumamente cauteloso en estos temas que nos han preocupado. La provincia de Azuay lleva otro tipo de debate distinto que en otras provincias y hemos sido no solo la lucha de una persona, sino de todos y una serie de colectivos, de sociedad civil que estará alerta a lo que sucede con las fuentes hídricas en la provincia de La Suay. ¿Qué es cuál ha sido la conclusión de algunas autoridades con las que yo he conversado? Y Gustavo, ustedes tienen que tomar en cuenta esto. Han dicho que solo con proyectos mineros a gran escala se puede combatir la minería ilegal. Y eso es un concepto, yo diría, erróneo, porque nosotros tenemos que llevar a controles un poco más directos con la fuerza pública el tema de minería ilegal. No solo lo que está sucediendo en la actualidad, de decir en esos sectores vamos a instalar proyectos de minería a gran escala y con eso vamos a combatir la minería ilegal. Ese es un concepto erróneo que se está teniendo en autoridades de un rango sumamente alto y veremos qué es lo que sucede en el Azuay, hay que estar alertas. ¿Cómo anda el tema del catastro minero? Porque hay evidencias de que siguen dándose concesiones, por lo menos para explorar por parte del gobierno, mientras no ha trascendido, no hemos conocido por lo menos que el catastro minero haya pasado a otro estatus. Estaba cerrado, estaba suspendido, pero por allí se denuncia que Solaris Resources ha adquirido, por ejemplo, una concesión minera en la vecina provincia de Morona Santiago, en Huarinza. A ver, Gustavo, el catastro está cerrado. Incluso nosotros fuimos quienes planteamos este proceso también en la comisión de que se revise todo el catastro minero, que se actualice el catastro minero previo a dar más concesiones, porque lo que usted dice es cierto, ¿no? Está cerrado, aparentemente en un ámbito general, pero en ciertos espacios se están dando estas concesiones. Cuando el catastro minero aparentemente está cerrado, eso es lo que han manifestado las autoridades cuando han comparecido, y es urgente que hoy
se revise ese catastro minero, porque sí tenemos, yo diría, una gran amenaza con el tema de la minería ilegal y también la minería artesanal, que de cierta forma camufla la minería ilegal, no solo en la provincia de la Azuay, sino a nivel de todo el país, en la Amazonía, Buenos Aires, varios lugares donde esa es la realidad que estamos viviendo. La minería ilegal que está asociada, ustedes ya saben, con el crimen organizado, con los grupos de delincuencia organizada aquí en nuestro país. Si no se da una revisión al tema minero en su totalidad, al catastro minero, no vamos a poder detectar qué es lo que está sucediendo con la minería ilegal en nuestro país. Y quiero aquí decirle algo que es importante que ustedes sepan. La ministra cesada, Arobo, que estaba a cargo no solo del tema energético, ella estaba a cargo también del tema minero y también del tema petrolero. Entonces, ¿qué pasó en esos sectores estratégicos del país? Y ella estuvo en la comisión y cuando le tocó responder sobre el tema minero, y los controles que tienen que darse en ciertos lugares, ella dijo que lamentablemente no cuentan con el contingente y que en cielo abierto, donde se está explotando, no podían hacer absolutamente nada. Eso quiere decir entonces que quienes están dedicados a esa actividad están en completa libertad de estar en los puntos estratégicos de nuestro país llevándose los minerales. Ahora, asambleísta, en este contexto, uno de los temas que también preocupa mucho es este lobby y algo a lo que ya hizo referencia Gustavo, cómo se relaciona la empresa transnacional, la empresa minera con las con los distintos niveles del gobierno ecuatoriano hasta alcanzar a la primera dama, a Lavinia Balbonesi, pero además esto llevaría a entender que hay un apoyo intrínseco del gobierno nacional respecto de lo que hacen y las propuestas que plantean y los procesos que plantean las empresas mineras, en este caso la Dundee Precious Metals, con esta demanda para declarar inconstitucional lo que fue la consulta popular en Girón y que la audiencia se llevará a cabo el día 14, estaba prevista para el día 10, estaba prevista para el día de hoy, pero entendemos que la audiencia se va a desarrollar el día 14. Se ha hecho un llamado de parte de las organizaciones para la presentación de amicus curiae y otros elementos y herramientas que puedan contribuir para que la Corte Constitucional tome una buena decisión. Pero es esto lo que nos preocupa, este lobby, esta apertura de quienes están llamados a controlar y combatir y preservar el ambiente con estas entidades que lo que buscan es el lucro, definitivamente. A ver, Rosana, yo creo que aquí es importante tomar en cuenta dos aspectos. Sí, el lobby que se está haciendo con en este caso, la esposa del presidente, y este desconocimiento que puede existir de ciertas autoridades de lo que está haciendo la empresa acá en la provincia de la Azuay. Y por otro lado, ¿quién es el ente que a la final tiene que aprobar? Es el Ministerio del Ambiente. Son ellos quienes están a cargo de estos procesos, que lamentablemente vienen a ser juez y parte, porque en este caso son ellos quienes otorgan permisos, licencias y todo lo que tiene que ver para que llegue ya a darse la explotación en ciertos lugares. Pero son ellos quienes también deberían precautelar porque eso no suceda y eso no está dándose en nuestro país en la manera adecuada. No sé si es desconocimiento o simplemente tienen como representantes de ciertas carteras a gente que desconozca para que los mandos medios lleguen a aprobar estos trámites que a la final van a salir a la luz. Si es que eso llega a pasar en la provincia de la Azuay, tengan por seguro todas las autoridades que van a tener un pueblo que se va a levantar porque ya se pronunció en una consulta popular. Tenemos que estar atentos a esto. Ahora, otro tema con respecto a la provincia de la Azuay en cuanto a esta empresa. Ellos siguen sosteniendo que esta es una concesión que ya se dio y que la consulta no tiene efecto retroactivo, entonces que el proceso tiene que continuar y ellos van a expandirse a otros lugares, ¿no es cierto? Entonces, realmente estamos combatiendo a estos conceptos erróneos, no solo en la provincia de la Azuay, pero eso es lo que ha dicho la empresa y eso es lo que manifiestan algunas autoridades del gobierno, que este proceso ya se dio, que la licencia ya se otorgó y que no se está aperturando un nuevo proceso en la provincia de la Azuay de explotación. Sí, hay un gravísimo problema con esta empresa, que además, lo decimos abiertamente, está utilizando muy malas artes en este lobbying, en este cabildeo, en este acercamiento con autoridades, que esperemos las autoridades de la Azuay no claudiquen sobre el Ministerio del Ambiente. ¿Qué podemos decir?
se ha estado presente incluso en contrademandas, en contra de los grupos ambientalistas de la ciudadanía sobre estos temas. Pero vayamos a otro de los grandes dolores de cabeza de la SUAY, el de la vialidad. En estos días, incluso con la presencia del presidente y del ministro de Transportes y Obras Públicas, varias de las carreteras han estado cerradas. Dos de las principales vías, la Cuenca Molleturo, la Cuenca Girón Pasaje, funcionan en forma intermitente. Ayer, antes de ayer, hace 4 o 5 días, hubo problemas tras problemas. Se ha vuelto un tema de enorme inseguridad por una parte y otra de incertidumbre movilizarse en las carreteras de la SUAY. Ustedes, me refiero a los 5 asambleístas de la SUAY, conjuntamente con uno de los asambleístas de Cañar, enviaron una comunicación oficial a Roberto Javier Luque, al ministro de Transportes y Obras Públicas, solicitándole en forma amplia, concreta, detallada, una serie de informaciones y además que exprese con claridad las resoluciones, los planes que existan para la provincia de la SUAY. Hasta donde conocemos esta comunicación, que tiene fecha 4 de abril de 2024, no había sido contestada. Solamente el asambleísta Adrián Castro dijo haber recibido en forma particular alguna oferta del ministro. Mencionaba que se iba a poner en los planes, en los proyectos de la Secretaría Público-Privada, el proyecto del ingreso sur. Pero en los informes de esta Secretaría no aparece ese proyecto de ninguna manera. En todo caso, la pregunta es, ¿usted personalmente ha tenido alguna respuesta o el grupo de los 6 asambleístas han merecido una respuesta del ministro Luque? Gustavo, a ver, las respuestas de aquí no son personales. Las respuestas tienen que darle a la provincia de la SUAY y es la negativa que hemos tenido todo el tiempo. Estamos cansados de que los ministros lleguen a la provincia a ofrecer cosas sin documentos, sin, yo diría, una respuesta en firme de cuáles son los recursos que se van a entregar, pero sobre todo que ya los mismos se hagan efectivos. Ustedes recordarán cómo exministros también llegaron, ofrecieron en su momento $100 millones para solucionar ciertos puntos específicos de los problemas de vialidad que teníamos, y hasta el momento no se ha dado absolutamente nada. Lo mismo ha dicho el ministro Luque en su visita. O sea, parecería que repiten esos mismos actos con la provincia de la SUAY, la cual ha tenido un tratamiento distinto a lo que se da en cuanto a vialidad en otras provincias. Imaginen ustedes que en provincias de la costa, en algunas vías, ya se firmaron, ya se asignaron recursos, se van a dar ciertas concesiones para la solución vial. Permítame acotar, asambleísta, perdona la interrupción, pero hemos transmitido 2 o 3 ocasiones aquí las declaraciones del ministro Luque, las recientes dadas en esta semana, y él habla de que se acometerán trabajos en los puntos críticos en las 2 vías que acabamos de mencionar, pero termina diciendo siempre y cuando haya dinero, siempre y cuando haya recursos. No son compromisos firmes, ni de lejos lo que ha señalado, además que lo que propone es una solución totalmente parcial, parches, como se lo ha venido haciendo en los últimos años. Gustavo, no solo parches, sino es una reacción a una emergencia que tenemos en su totalidad cuando la vía ya se colapsa y cuando no hay cómo comunicarse con la provincia de la SUAY. Y nosotros no queremos eso, nosotros queremos una solución vial que nos den en firme, con recursos, con proyectos que ya hayan sido entregados. Y claro, lo que usted dice es cierto, terminan diciendo la respuesta final solo si existieran recursos. El ministro Luque estuvo en la Comisión de Biodiversidad y dijo que si es que se aprobaba el IVA, iban a haber los recursos para solucionar el problema vial en el Azuay. El IVA ya fue aprobado. Ya debe existir recursos, pero sobre todo se aprobó un presupuesto general para este año. ¿Y cuánto de eso se le va a entregar a la provincia de la SUAY? Yo le voy a pasar a usted la intervención que hice el día martes cuando se aprobó la ley, que es estas modificaciones que se van a hacer para la entrega de presupuestos a los gobiernos autónomos descentralizados, donde hice, yo diría, un esfuerzo porque ellos entiendan que el austro tiene un tratamiento diferenciado a lo que sucede en el norte del país y que ellos tienen que regresar a ver. Parece que la provincia de la SUAY se les cae del mapa y que no quieren entregar los recursos que necesitamos en temas de vialidad. Hoy, lamentablemente, no voy a poder asistir a la asamblea por la vialidad que se está convocando en la provincia de la SUAY. Sin embargo, nosotros hemos alzado la voz
acá desde la Asamblea Nacional para que se tome en cuenta y se entreguen los recursos. Hemos iniciado procesos de fiscalización, pero la ejecución está en el gobierno. La ejecución está en esas autoridades que llegan, ofrecen, y claro, como llegan en avión, no entienden la magnitud de la gravedad de lo que está sucediendo en temas viales en la provincia de La Suay. Conversé con el prefecto también, Gustavo, que estuvo el día martes que se aprobó esta ley para los gobiernos autónomos. Y claro, ¿cuándo se va a dar esa voluntad política? Yo creo que aquí se debe hacer una suma de esfuerzos con la prefectura del Oro, la prefectura de La Suay, los asambleístas, para tener un plan que nos permita al menos ser escuchados a las autoridades que tienen que ejecutar obra en la provincia. Usted sabe que en su momento también tuvimos un ministro de Obras Públicas, Azuayo, que se le complicó mirar también hacia el Azuay, pero hoy con autoridades que son extrañas a la provincia tampoco se está logrando esto. Nosotros hemos alzado la voz desde la Asamblea Nacional, pero lamentablemente hasta el momento no hay soluciones, no se entrega el presupuesto. Lo que hace la prefectura es con un presupuesto mínimo donde no se va a poder solucionar. Creo que tienen 36 millones de dólares de un presupuesto total en la prefectura y eso no va a solucionar el problema vial que hoy tiene la provincia. El alcalde de la ciudad en recientes declaraciones dice no haber perdido la esperanza de lograr atención gubernamental en materia de vialidad. El prefecto, por su parte, dice el sistema no funciona, hay que entrar con otro modelo. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Quizá una asamblea provincial, protestas, paralizaciones. ¿Es eso lo que habrá que hacer? Ay, Gustavo, la verdad yo creo que debemos sumarnos con las autoridades de la zona 6, porque esto no es solo un problema no de la provincia de La Suay, está también la provincia del Cañar que reclama la misma atención y con quienes nosotros tenemos que ser conectados, está la provincia del Oro. Yo creo que hay que hacer un llamado conjunto para que tengamos esa atención necesaria, pero sobre todo los recursos, Gustavo, porque hacer una asamblea para que lleguen a ofrecer cosas que no se van a cumplir es totalmente innecesario. Lo que necesitamos es el plan y cuántos recursos se van a entregar a la provincia de La Suay para solucionar los temas de vialidad, sabiendo que la provincia de La Suay aporta más de 800 millones de dólares en la recaudación anual. Algo tiene que regresar de eso para solucionar el problema vial que hoy tenemos, no solo en la provincia, sino como digo, en toda la zona 6 del país. Ahora, yo realmente tengo que ser clara en esto. Si es que no hay un plan con recursos asignados, ¿por qué no quieren delegar las competencias? ¿Cuál es ese celo que se tiene? ¿Por qué no se hablan de alianzas público-privadas en la provincia de La Suay como sí se lo está haciendo en otras provincias? Solo nosotros hemos sido excluidos de ese plan que tiene el ministro de Obras Públicas, donde la inversión será de 2.300 millones de dólares. Entonces nosotros estamos aislados de eso y yo creo que sí hay que hacer un llamado fuerte. Yo le planteé eso al prefecto de La Suay, sumarnos para ser recibidos por el ministro, pero miren, tenemos el ministro que llegó a la provincia de La Suay y no se tienen resultados efectivos con respecto a este tema, Gustavo. Yo sé que estamos atravesando un problema complejo con el tema de recursos, pero habrá que priorizar ciertos temas y al menos el de la vialidad en La Suay es urgente. Bien, le agradecemos mucho por su presencia. Gracias a ustedes. Declaraciones del asambleísta por la provincia de La Suay, Sofía Sánchez. Son las 8 horas.